representación de energía, potencia y electricidad, hablaremos ahora sobre los temas de corriente continua y de corriente alterna. La definición de corriente se considera como las cargas eléctricas en movimiento dentro de un material conductor, como lo es el cobre, el aluminio, la plata o el oro. Las cargas eléctricas corresponden a los electrones y los electrones responden a los cambios en el voltaje, es decir, que necesitamos de un voltaje o una tensión para producir que la corriente logre fluir a través del conductor. La carga eléctrica de un electrón es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. A su vez, el ampere se define como la tasa de circulación de 1 coulomb por un segundo. Entonces, un ampere equivale a la no despreciable suma de 6.25 por 10 elevado a 18 electrones circulando cada segundo a través del conductor. Para que exista circulación de corriente, necesariamente debe existir un impulso que los mueva, y ese impulso es el voltaje o la tensión. En la figura se muestran distintos circuitos. En el primer caso tenemos un circuito simple de una fuente de voltaje que es una batería alimentando una ampolleta que corresponde a la carga eléctrica. En este punto se conecta el terminal positivo con el terminal negativo a la carga. Luego tenemos un circuito serie. Los circuitos serie se caracterizan porque un elemento está seguido del otro y por lo tanto solamente comparten un punto de conexión. Entre los terminales libres se alimenta la fuente. Y luego tenemos un circuito paralelo. El circuito paralelo se caracteriza porque los elementos conectados comparten los dos puntos de conexión. Si se fijan, acá tenemos el terminal a la derecha, están unidos, a la izquierda también, y estos a su vez están conectados a la fuente. El voltaje corresponde a una forma de energía. Si se fijan, la definición de voltaje es trabajo, en este caso del tipo eléctrico, sobre unidad de carga coulomb, Q0. Por lo tanto, indica un cierto grado de trabajo que se puede realizar. Entre más voltaje significa que nosotros podemos aplicar más energía. Un volt se define como un joule sobre un coulomb. Por otra parte, existen distintos tipos de voltaje y estos voltajes están asociados con su principio de generación. Lo que logramos ver acá abajo es lo que logramos ver en esta figura, ¿verdad? Es una turbina hidráulica, ¿verdad? Que impulsa o mueve un generador eléctrico. Ese generador se caracteriza por tener un polo norte y un polo sur. Estos polos que están aquí van cortando las bobinas que están en el interior. Al girar el rotor, esto va girando y las bobinas son cortadas por el campo magnético. Al girar las bobinas se induce el voltaje y esa inducción está de acuerdo a la cantidad de giro que se produzca acá. Es decir, en una posición tenemos un voltaje cero. Si comienza a girar, el voltaje se comienza a elevar hasta un punto máximo, que corresponde cuando está completamente alineado. Posteriormente, el voltaje comienza a decrecer y luego se hace negativo. Entonces estamos en presencia de una corriente alterna típica de las máquinas rotacionales. Las fuentes de voltaje en corriente continua tienen un principio de generación que está relacionado con fenómenos químicos o fenómenos físicos. Las baterías, por ejemplo, son un ejemplo de energía química. Hay una reacción química dentro de la batería, la que logra generar diferencias de potencial y a su vez generar cargas eléctricas. Y en el caso de las células fotovoltaicas existe un principio físico al captar la radiación y lograr generar electrones. Las fuentes en corriente continua se caracterizan por tener polaridad, es decir, no tienen parte negativa, siempre tienen una polaridad en
una sola dirección. Esta que se ve acá es una constante, pero puede variar en el tiempo, pero siempre va a tener una polaridad. La ley de Ohm relaciona el valor de la resistencia con el voltaje y la corriente. Esta relación nació al aplicar una diferencia de potencial a distintos materiales conductores, y esa diferencia potencial generó corrientes distintas, es decir, cada material tenía su propia resistencia, un parámetro propio. Esa resistencia se define como la razón entre el voltaje aplicado sobre la corriente que circula a través de él. El voltaje se mide en volts y la corriente en ampere, y la resistencia se mide en ohm. La resistencia de un conductor de un determinado largo y una determinada sección transversal depende principalmente del material con que esté hecho ese conductor, y esa característica está dada por la resistividad. Existen resistividad para los distintos materiales, así que los conductores más comunes como el cobre y el aluminio tienen un determinado valor de resistividad que caracterizan finalmente las resistencias que tendrán los distintos conductores. Cuando sobre un conductor se aplica una diferencia de potencial y ese voltaje lo hacemos variar, la corriente también va a variar a través de ese conductor. Si el conductor varía de forma lineal, como se observa en esta línea azul, se le llama material óhmico, pues responde a la ley de Ohm, es decir, voltaje es resistencia por corriente. Si el material responde con una característica que no es no lineal, como la que se muestra acá, se dice que el material es no óhmico. Todos los materiales conductores tienen un comportamiento óhmico, es decir, son lineales con la resistencia, mientras los materiales semiconductores, que son de los cuales son hechos las células fotovoltaicas, tienen un comportamiento no óhmico. Cuando circula corriente a través de una resistencia se produce, ¿verdad?, esta diferencia de potencial. Y la diferencia potencial indica que el voltaje, ¿verdad?, está cayendo. Y por lo tanto se está disipando energía, se está disipando potencia. Esa potencia se puede estimar por medio de la ley de Joule. La ley de Joule dice que la potencia eléctrica disipada se transforma principalmente en calor y se puede obtener multiplicando directamente la corriente por el voltaje. Si utilizamos a su vez la ley de Ohm en estas expresiones, podemos obtener que la potencia se puede obtener como I cuadrado por R o como V cuadrado dividido en R. Estas expresiones que hemos mencionado acá se aplican en corriente continua. En corriente alterna, las señales se caracterizan por tener un comportamiento cíclico, un comportamiento sinusoidal, como se le llama. Es por eso que tenemos acá una señal en función del tiempo, donde está caracterizada por su valor máximo, por su velocidad angular y por su fase inicial, el phi. Una señal en corriente alterna se caracteriza principalmente por su periodo, y el periodo, que se mide en segundos, corresponde a lo que dura un ciclo eléctrico. A su vez, la frecuencia se obtiene como el inverso del periodo, 1 partido por t, y se mide en Hz, y esto indica las veces que un periodo se repite en un segundo. La velocidad angular, por su parte, se define como 2πf, y eso me indica la cantidad de grados que han pasado a través del periodo. Si se fijan, acá tenemos un ciclo completo. El ciclo completo representa un giro del generador, es decir, 360 grados, o también representa 2π radianes. Por lo tanto, la velocidad angular me está diciendo la tasa con que está cambiando ese ángulo de giro, y se mide como 2πf y está dado en radianes por segundo. La fase, que corresponde al ángulo,
se obtiene como la multiplicación de la velocidad angular por el tiempo. Eso me da unidades de grado más el de fase inicial, es decir, el ángulo que tenía eh, al inicio el rotor, el generador. La fase inicial está en grados o en radianes, y también tenemos la amplitud. La amplitud, ¿verdad?, es la distancia que hay entre el eje de simetría y el punto máximo o el punto mínimo. La frecuencia en Chile es de 50 Hz y la mayor parte de Latinoamérica también es de 50 Hz. ¿Cuánto tiempo dura un ciclo de corriente o voltaje en Chile? Simplemente para obtener el tiempo tenemos que hacer el inverso de la frecuencia, y un ciclo dura aproximadamente 0.02 segundos. En corriente alterna, como se mencionó anteriormente, las variables de voltaje y corriente cambian cíclicamente en forma sinusoidal, y por lo tanto el valor del voltaje y la corriente cambia instante a instante. Tenemos voltajes muy elevados como el voltaje máximo y instantes donde el voltaje es cero, y también ocurre para la corriente. También tenemos voltaje y corrientes negativos. Esto va cambiando instante a instante. Entonces necesitamos de un valor o de un parámetro para caracterizar esta forma de onda. Y eso se hace por medio de la corriente RMS o valor efectivo. Este valor RMS es lo que me indican los multitesters, los multímetros, al hacer una medición de voltaje o corriente. Y corresponde, ¿verdad?, a la corriente al cuadrado dividido en 2 y todo eso bajo raíz. Eso a su vez es el valor de I, ¿verdad?, pero este I en el punto máximo dividido por 0.707, que corresponde al raíz de 2. Por lo tanto, ahora hablamos de amperes RMS o amperes efectivos, y eso caracteriza una corriente alterna. Un ampere efectivo es aquella corriente en corriente alterna para que la potencia es la misma que para un ampere en corriente directa, en corriente continua. Es decir, que la corriente efectiva me da una equivalencia de potencia. Si yo tengo un ampere en corriente continua, esa potencia que genera ese ampere va a ser lo mismo que un ampere RMS en corriente alterna. A su vez también se define el voltaje efectivo, el voltaje RMS, y este es aquel voltaje en corriente alterna que da un ampere efectivo a través de una resistencia de 1 ohm. O sea, el voltaje efectivo cumple con la ley de Ohm también. Dentro de las cargas que tendremos en los circuitos de corriente alterna, podemos mencionar de varios tipos. Lo que se observa acá es un circuito resistivo puro, es decir, que existe solamente resistencias en este circuito. Tenemos una fuente en corriente alterna y tenemos una medición de corriente y una medición de voltaje. Los circuitos resistivos puros se caracterizan porque el voltaje y la corriente están en fase. Eso quiere decir que los dos decrecen al mismo tiempo y los cruces en el eje de simetría, los cruces por cero se producen al mismo tiempo. Eso se llaman formas de onda en fase. El voltaje, estos voltajes, como se mencionó anteriormente, también cumplen con la ley de Ohm, es decir, el voltaje RMS es igual a la corriente RMS por la resistencia. Otra carga eléctrica que tenemos en corriente alterna son los inductores. Los inductores corresponden a cable enrollado, a bobinas principalmente, y estas se encuentran generalmente en transformadores y en motores. Estas bobinas son necesarias para producir los campos magnéticos, para producir imanes que finalmente dan el movimiento a los motores o generan
las alzas y las bajas de tensión en el caso de un transformador. La inductancia se caracteriza, los circuitos inductivos se caracterizan porque la corriente va a estar desfasada con respecto al voltaje, es decir, hay un retardo, crece después de que crece el voltaje, y ese ángulo de desfase corresponde a 90 grados en el caso de que sea inductancia pura. Otro elemento que tenemos en los circuitos de corriente alterna corresponden a los capacitores o capacitancia. Estos se utilizan frecuentemente para hacer compensación del factor de potencia. O también se da la capacitancia parásita, que se da entre conductores que están a un distinto voltaje o entre conductores y el suelo. En el caso de los circuitos capacitivos puros, se va a dar que la corriente ahora adelanta el voltaje en 90 grados. Por lo tanto, los valores máximos se producen antes que la forma de onda de voltaje. La potencia, como se mencionó anteriormente, se obtiene multiplicando el voltaje por la intensidad. Eso es en el caso de corriente continua, como lo muestra esta figura. Cuando los circuitos en corriente alterna nunca son resistivos puros o capacitivos puros o inductivos puros, siempre son una combinación de ellos. Por lo tanto, se van a tener ángulos de desfase que van a estar entre los 90 grados en adelanto y 90 grados en atraso. Pero nunca vamos a alcanzar esos mayores, siempre vamos a estar entre esos límites. Ese ángulo de desfase indica la cantidad de potencia que yo estoy utilizando para producir un campo magnético, en el caso de la inductancia, o para producir un campo eléctrico, en el caso de la capacitancia. Los campos eléctricos y campos magnéticos son útiles cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en hacer girar un motor. Si no tuviéramos bobina o inductancia, ese motor no podría girar. Por lo tanto, esa energía es necesaria para ese campo magnético. Esa energía está siempre fluctuando entre la carga y la red eléctrica, pero nunca se consume. Lo que se consume siempre es potencia activa. La potencia activa en corriente alterna se determina según la siguiente expresión. La potencia es igual a voltaje por corriente por el coseno de phi. Esta potencia es la potencia útil. En el caso de un motor es la potencia que se transmite al eje. Y el coseno phi me indica la fracción de energía que yo estoy transformando a potencia útil. Este coseno phi se conoce como factor de potencia. Finalmente, tenemos la energía eléctrica nuevamente, que en el caso de ser consumida, ¿verdad?, corresponde a la multiplicación de la potencia que yo estoy utilizando por el tiempo que estoy usando ese artefacto, y se mide en kilowatts hora. Las compañías eléctricas entregan los precios de energía en kilowatts hora, por lo tanto esa es la unidad de medida que nosotros necesitamos trabajar. Bien, con esto hemos terminado el capítulo de revisión de electricidad. Cabe destacar que hay temas que hablaremos más adelante, como lo es la transformación de unidades de megajoule a kilowatt hora, por ejemplo. Y también trabajaremos con las ecuaciones de potencia y de ley de Ohm principalmente. Esto nos ayudará posteriormente a dimensionar o estimar la cantidad de energía que nosotros requerimos para nuestros sistemas de generación fotovoltaicos y eólicos.